El Frente Amplio nació de una promesa. En 2011, la generación más movilizada que había visto Chile salió a las calles. Gabriel Boric lideraba la Federación de Estudiantes de la Universidad de Chile. Giorgio Jackson encabezaba el movimiento estudiantil en la UC. Marchaban contra la privatización de la educación, contra el lucro, contra lo que ellos llamaban el modelo heredado de la dictadura, y contra los cuoteos políticos en las instituciones públicas. Una década después eran gobierno. Alberto Mayol era precandidato presidencial del FA, junto a Beatriz Sánchez, la candidata del movimiento en 2017, encarnaban lo que el FA prometía ser: la ruptura con lo que llamaban la traición histórica de la Concertación. ¿Por qué le llaman la gran traición? ¿Acaso no te parece suficiente el haber consolidado un sistema que permite, entre otras cosas, que personas como tú puedas estar presentándote hoy día con mucha más tranquilidad que nunca antes a una elección, y que, si bien había que pagar un costo por eso, el costo parece haber sido mucho menor de lo que eventualmente se pudo haber ganado si es que eventualmente no se producía esa consolidación democrática? Si nos vamos a conformar con la democracia electoral, evidentemente esto todo tuvo sentido. Pero había una promesa que, si queremos decirlo en términos del eslogan de ellos mismos, se resumía en la alegría. Pero si queremos ser más precisos, se resumía también en la problemática de la igualdad. Y si queríamos ser más precisos, era el rescate de aquellos movimientos donde la Concertación nace: sindical, estudiantil, pobladores, derechos humanos, feminismo. Todos esos movimientos debían ser rescatados y elevados con capacidad de gobernar. Todos esos elementos fueron traicionados. Hoy día... Beatriz Sánchez lo tradujo en propuestas concretas. Yo le reconozco a los últimos años de regreso de la dictadura a la democracia muchas cosas. O sea, la estabilidad después del paso de la dictadura a la democracia, el mejorar la vida de los chilenos y chilenas en general, el que se haya disminuido, pero profundamente, el nivel de pobreza con que volvimos a la democracia. Eso es un logro tremendo. Pero han pasado ya 27 años y mi crítica, y creo que por eso surge el Frente Amplio, por eso yo soy candidata hoy día presidencial, mi crítica hoy día es que, pasado un tiempo de un gobierno que era complejo saliendo de dictadura, pasado gobiernos que no hubiesen levantado estas banderas de hoy día, que son: pongamos una red de seguridad social, saquemos el negocio de algunos aspectos de la vida, de las pensiones, de la salud, de la educación. Cuando he leído varias columnas y varias interpretaciones, porque una es la de Carlos Peña, hoy día había otra de Harald Beyer, que fue ministro de Educación de Sebastián Piñera, hoy día está al frente de una universidad, y él hablaba sobre la extrema izquierda y que no hay, con nuestro proyecto como de extrema izquierda, y que no había votantes para la extrema. Hay varias lecturas de qué es lo que pasó, hay varias columnas además de qué es lo que pasó o haciendo esta lectura de lo que pasa con el Frente Amplio. Y yo lo que digo es que yo no tengo una fantasía, ni en el Frente Amplio tenemos una fantasía de cómo es la sociedad chilena hoy día. Hacemos la lectura de cómo es la sociedad chilena. Lo que estamos planteando no son cambios radicales de cómo se van a vivir, no. Simplemente decimos, en ciertas áreas de la vida saquemos el negocio y hagamos una red de seguridad social. Amplifiquemos, hagamos más profunda la participación de las personas, que es algo que nos motiva mucho. A propósito de la discusión que tenían antes, yo siempre lo he dicho así: si queremos que la gente vaya a elegir cada 4 años a una autoridad, bueno, hay que fortalecer el músculo de la votación. Si nos piden cada 4 años que elijamos a una autoridad, pero no nos piden nunca ninguna otra opinión respecto a lo que pasa a nivel de barrio, a nivel comunal, regional o nacional, es bien difícil que nos entusiasmemos solo por ir a votar por una autoridad, más encima con los casos de corrupción política. Entonces, eso es lo que queremos cambiar. No iban a ser la Concertación, iban a ser otra cosa. Para entender qué eran exactamente, hay que ir a España, año 2011. El movimiento 15M, los indignados, tomó las plazas de Madrid. Era una generación que creía que el sistema político estaba capturado y que había que construir uno nuevo. De ese movimiento nació Podemos, y de Podemos, en buena medida, nació el Frente Amplio chileno. La conexión no es especulación, es una relación documentada a lo largo de una década. En 2016, Gabriel Boric viajó a Madrid y se reunió con Pablo Iglesias, el fundador de Podemos. La foto existe, la cita de Boric también.
estaremos mirando su experiencia. En 2018, el Frente Amplio invitó a Íñigo Errejón, cofundador de Podemos, a dar una charla en Santiago. Errejón se reunió con dirigentes de Revolución Democrática y en esa charla dejó una idea. Cuando un movimiento como este pierde el gobierno, sus cuadros necesitan tener dónde aterrizar. Necesitan una red de think tanks, fundaciones, organizaciones, una infraestructura que les pague mientras esperan el próximo ciclo electoral. Sin eso, el movimiento se disuelve entre elecciones. No era teoría, era su experiencia directa. En 2020, Giorgio Jackson, cofundador de Revolución Democrática y futuro ministro de la Moneda, viajó a España y se reunió con Iglesias y su pareja, Irene Montero. 2 años después, Irene Montero fue invitada oficial a la ceremonia de toma de posesión de Boric. Y cuando Boric ganó las elecciones en diciembre de 2021, a quien dio su primera entrevista internacional como presidente electo, no a CNN, no a la BBC, al podcast de Pablo Iglesias. El modelo Errejón dice: la hegemonía no se toma por asalto, se construye posición por posición. Pero para entender por qué importa el modelo, hay que entender el proyecto al que servía. En sus propias palabras. Y bueno, Gabriel Boric también ha dicho que... ¿Qué sociedad me imagino yo? ¿Y a qué sociedad me gustaría llegar? Me gustaría llegar a una sociedad sin clase. Yo, la utopía que me planteo es esa. El marxismo no es una teoría política, y por eso te expliqué al principio, es una religión de sustitución. Una sociedad sin clases tiene una estrategia, y esa estrategia tiene nombre: guerra de posiciones. Que esto sirve de referencia, ¿no? Pero en el fondo Gramsci en su reflexión se da cuenta, y esto mirando, haciendo como un contrapunto con lo que se discutía en la teoría militar en esa época, de que lo que se había hecho en el caso ruso, el caso obviamente posterior, pero no el caso cubano, es más bien lo que se conoce como guerra de movimiento, un asalto, una ruptura, un momento así de decisión y avance que permite tomarse el poder y cambiar una situación de fuerza, ¿no? Y lo que él en el fondo se da cuenta, y el enfoque que propone para una construcción de un proyecto socialista, es que primero que los sectores subalternos necesitan construir su mirada propia, y para él eso es solo posible a través de un partido que sea el intelectual colectivo de esos sectores subalternos, ¿no? El espacio donde se construye esa mirada propia de sociedad. Pero después lo que se da cuenta es que en esta dinámica de una sociedad compleja, con muchas capas, sectores e instituciones de la sociedad civil en las cuales se vive y se disputa una determinada hegemonía, más que pensar en una guerra de movimiento, en un asalto, lo que hay que pensar es una guerra de posiciones, ¿no? En trincheras. En el fondo, cómo ese campo de los de abajo, de los excluidos, simplemente de las y los trabajadores, va construyendo sus propias instituciones, sus propios espacios en la sociedad, donde esta mirada distinta, esta mirada donde la solidaridad es mejor que salvarse solo, donde la colaboración es mejor que la competencia, etc., se vive, existe y gana espacio de poder en la construcción de la sociedad. Y eso implica asumir posiciones permanentes, no simplemente como ir corriendo y tratar de tomar el poder, sino que ir como construyendo posiciones permanentes donde una forma de vida distinta puede ir haciendo carne en la experiencia cotidiana de las personas, construyendo su propio sentido común, es decir, construyendo contrahegemonía, y permitiendo en el fondo, en el largo plazo, que la disputa del poder sea una disputa del conjunto de la vida de la sociedad y no simplemente la toma de un edificio en particular. El origen intelectual.
Entonces, a ver, ¿por qué usan a los estudiantes? Bueno, simplemente porque el marxismo, cuando surgió la clase media, quedó sin piso, porque el relato ya no se tejía tan bien. Había un grupo que había surgido y que había logrado bienestar, y iba en aumento, y cada vez se iban, digamos, disminuyendo la pobreza, una serie de situaciones, y tuvo que reinventarse. Y se reinventó desde la Escuela Crítica de Frankfurt, y la Escuela Crítica de Frankfurt va a retomar a la figura de Gramsci, que había sido muy olvidado, porque él escribe en los años 20, pero sus obras no son retomadas hasta después. Y ahí se habla de este marxismo cultural, que básicamente es que el marxismo tiene que afectar las superestructuras, no intentar cambiar la economía, sino que afectar la superestructura dominando la educación, los medios de comunicación y la cultura. Y por eso mismo se van a meter primero en las universidades. ¿Y por qué los estudiantes? Porque los estudiantes son soñadores. No es una coincidencia de vocabulario, es el mismo proyecto y tiene 100 años. Para llegar al gobierno, el FA necesitaba aliados, y su aliado principal fue el Partido Comunista Chileno. El PC entró al gobierno con 4 ministerios: Camila Vallejo en la vocería, Janet Jara en el trabajo, Flavio Salazar en ciencia y Nicolás Cataldo en educación, y 6 subsecretarías. Una representación desproporcionada para un partido que en votos era claramente menor al FA. Pero hay un dato que el titular no captura. El PC tiene 96 miembros en su comité central, su máximo órgano deliberativo. De esos 96, 26 son funcionarios públicos. 24 trabajan en el Ejecutivo, incluyendo 4 ministros de Estado. Más de la cuarta parte de la dirección del Partido Comunista era, simultáneamente, parte del gobierno que decía controlar. El caso más visible es Javiera Petersen. Petersen es militante comunista. Formó parte del equipo programático de Daniel Jadwe en las primarias de 2021. Cuando Jadwe perdió, migró al equipo programático de Boric. Y el primer día del gobierno asumió como subsecretaria de Economía. Ahora bien, ¿cuál era la posición ideológica de ese partido que copaba el Estado? Agosto de 2024. Boric declara públicamente que Venezuela, no hay duda, que estamos frente a una dictadura que falsea elecciones, reprime al que piensa distinto y es indiferente frente al exilio más grande del mundo, solo comparable con Siria. El Partido Comunista respondió. Su presidente, Lautaro Carmona, fue a Estado Nacional de TVN. Lautaro, pero usted dice que dentro de los elementos que se determinaron es que la política exterior la establece el presidente de la República. Una cosa es que reconozcan eso, que está clarísimo. Otra, hay diferencias entre la postura del Partido Comunista sobre las elecciones de Venezuela y lo que dijo el presidente Gabriel Boric. Cito, claro. No hay duda, presidente Boric, no hay duda que estamos frente a una dictadura que falsea elecciones, reprime al que piensa distinto y es indiferente ante el exilio más grande del mundo, solo comparable con Siria. ¿Están en condiciones hoy ustedes de firmar o de coincidir con el presidente y esta declaración? No, soy muy claro, con mucho respeto, con un buen tono. ¿Es una dictadura la de Venezuela? Sin ninguna alteración. Nosotros no tenemos esa conclusión. Podemos partir de la base que hay una situación de una crisis profunda en Venezuela, una crisis económica, política, social, que incluye el tema migratorio. ¿Podemos diseccionar esto? ¿Qué no coinciden? ¿Qué es una dictadura? ¿Que falsea elecciones? ¿O lo del exilio? ¿O las tres? Yo creo que yo no quiero entrar en un debate con... No debate, aclaración para la ciudadanía. Yo no quiero entrar en un debate con el presidente porque quiero ser consistente en que respeto a pesar de mi diferencia, y si usted quiere yo me concentro en positivo, en la exposición y la mirada distinta que tengo. ¿En que no es dictadura? En que no es dictadura, toda vez que O sea, yo no puedo apurarme en definir una dictadura si conozco que hay separación de poderes. Vos dices, no, los poderes no están separados. Bueno, no sé en Chile si están separados o no, digamos, porque el poder... Pero en Chile sí están separados. ¿Hay autonomía? ¿Hay autonomía? Pero el poder... No, si yo no soy el árbitro de Venezuela. No, le pregunto. Yo estoy explicando, yo insisto, partí diciendo, no soy ni vocero ni representante, solo hablo desde una mirada política a un proceso que la parte que a mí me importa es el proceso que viva el pueblo como proceso bolivariano. ¿Qué dirigente elige? ¿Qué tono tienen los dirigentes? ¿Qué características en eso?
no tiene nada que ver, digamos, con mi idiosincrasia, con mi personalidad, con mi forma de argumentar. Por tanto, en ese debate yo no voy a entrar ni a favor ni en contra. Y cuando le preguntaron si Vallejo, Jara y Cataldo, los ministros comunistas del gabinete, compartían esa visión, Carmona respondió: estuvieron presentes en la reunión. Hubo un acumulado de apreciaciones distintas y se hizo una síntesis. Es decir, las ministras comunistas de Boric participaron en la reunión donde el PSE acordó decir que Venezuela no era una dictadura, mientras representaban al gobierno del presidente, que decía que sí lo era. El programa no fue un fracaso total, conviene ser preciso. La ley de 40 horas fue aprobada en 2023, está vigente. Más de 250.000 trabajadores tienen hoy una jornada reducida. El royalty a la gran minería del cobre pasó. El 62% de las medidas comprometidas en el programa tiene algún nivel de cumplimiento, comparable a un gobierno europeo promedio. Eso es real, pero hay una distinción que los números agregados no capturan. Lo que sí avanzó y lo que no avanzó no fue aleatorio. En la cadena nacional de 2022, Gabriel Boric dijo: durante los últimos años ha existido un largo debate sobre las AFP. Las chilenas y chilenos están cansados de las comisiones abusivas y las pérdidas que genera el sistema actual. Las AFP en esta reforma se terminan. Existirán nuevos gestores de inversión privados con el objeto exclusivo de invertir fondos previsionales y además existirá una alternativa pública, lo que permitirá promover la competencia con la entrada de nuevos actores. En esto quiero ser muy claro. Esto fortalecerá la libertad de elección. Las AFP no se terminaron, siguieron operando. El CAE, el crédito que financió a más de 1 millón de estudiantes, fue la bandera del movimiento de 2011. La misma generación que marchó contra él llegó al gobierno. Boric prometió condonación universal. Lo que aprobó fue condonación parcial con criterios. Y mientras tanto, el 53% de los deudores simplemente dejó de pagar, no porque les hubieran condonado, sino porque Boric había generado la expectativa de que lo haría, el mismo movimiento que, 2 años antes, prometía en televisión nacional. La gente tiene cuotas, no sé, 80 lucas por 225 meses. Es una cuestión absolutamente insólita, acogotados. Algunos ni siquiera pudieron terminar sus carreras y están pagando. Vamos a avanzar hacia una condonación progresiva de la deuda educativa. Eso significa, CAE, como tú bien dices, Corfo y Fondo Solidario. $12.000 millones de dólares, más o menos. Solo el CAE son $8.000 millones de dólares. Sí. Las tres en conjunto son del orden de los $12.000 millones. El Estado ya, de hecho, ya tiene parte de la cartera del CAE. Así es. Y la nueva Constitución, el proyecto político central del FA, fue rechazada con el 62% de los votos. 62%. Lo que no pasó no fue cualquier promesa. Fue exactamente lo que habría cambiado estructuralmente el modelo, el sistema previsional, el financiamiento de la educación, la arquitectura jurídica del Estado. Lo que sí pasó, la jornada laboral, el royalty, los bonos, son reformas de escala, no de modelo. ¿Por qué? Porque el proyecto estaba más ocupado en construir su propia base que en desmantelar la del adversario. Y sobre Sebastián Piñera, el presidente al que acusaron de crímenes de lesa humanidad durante el estallido, Boric declaró en 2023: fue un demócrata desde la primera hora. Boric lo dijo sin filtro. Me sorprende mucho quienes critican que uno cambie. El plebiscito fue la señal. El 62% no fue solo una derrota, fue una calibración. La vía directa estaba cerrada. Cambiar las reglas del Estado mediante una nueva constitución no iba a ocurrir. La correlación de fuerzas no daba. Boric lo nombró sin drama. No puedes ir más rápido que la gente y pretender estar adelantado a tu época. Esto es una forma elegante de estar equivocado. Hubo un ajuste de velocidad. En el vocabulario político chileno tiene nombre. Lo que Bachelet llamaba correr el cerco. Ir de a poco, sin que el adversario note, hasta que ya sea tarde. Pero correr el cerco tiene un problema técnico. El Estado tiene procedimientos. Las licitaciones toman 1 año.
2 años, por diseño, para que el dinero público no llegue sin control a manos que lo administran con criterio político. Si la nueva Constitución no iba a cambiar esas reglas, quedaba la otra opción: saltarlas. Las fundaciones lo hacían posible. Con convenio directo, los recursos llegaban en semanas, sin licitación, sin concurso público. Los controles que se saltaron existen para prevenir exactamente lo que ese diagnóstico, hecho con los propios datos del Estado, había advertido en 2021. Lo que el programa no logró, el proyecto sí avanzó. Porque el caso Convenios no fue una improvisación, tuvo una arquitectura. La primera pieza, la justificación intelectual. El gobierno llegó con una doctrina económica basada en Mariana Mazzucato, la economista que argumenta que el Estado debe ser un agente activo, no solo un regulador. El Estado necesita más capacidad, más instituciones, más presencia. Ese marco justificaba expandir el aparato estatal. Javiera Petersen, que llegó a ser subsecretaria de Economía, era doctoranda en el Instituto de Mazzucato en Londres. José Miguel Benavente, vicepresidente de Corfo, copublicó investigación con ella, y el ministro de Economía, Nicolás Grau, lideró junto a Petersen el comité que llevó esa doctrina a la práctica. En octubre de 2022, Mazzucato visitó Chile y se reunió en La Moneda con Boric, con el ministro de Hacienda y con el propio Grau. La segunda pieza, el financiamiento orgánico de ideas, rumbo colectivo. El think tank del FA publicó entre 2020 y 2021 4 documentos de política pública, financiados por la Fundación Friedrich Ebert, la fundación del Partido Socialdemócrata Alemán. Los documentos daban sustento intelectual al programa de Boric. Catalina Pérez, diputada de RD, aparece en los agradecimientos del documento sobre la Convención Constitucional. Años después, Catalina Pérez es la pareja de Daniel Andrade, el hombre de los chats. La tercera pieza, el canal. Aquí es donde la teoría se convierte en transferencias bancarias. Giorgio Jackson, fundador de RD y ministro de la SECPRES, derivó recursos hacia el Ceremi de Vivienda de Antofagasta, Carlos Contreras, también de RD. Contreras canalizó 426 millones de pesos a Democracia Viva, dirigida por Daniel Andrade, también de RD, pareja de Catalina Pérez. Los chats de Andrade decían: el proyecto FA Fundaciones. No es inferencia, no es relato periodístico, es el documento. ¿Y qué hizo Democracia Viva con los 426 millones? CIPER lo confirmó en septiembre de 2023. 2/3 de los recursos fueron a sueldos, 1/3 a obras menores en campamentos. El proyecto se llamó internamente Laboratorio de Acción Territorial Antofagasta. En un audio enviado a un militante de RD en otra región, Andrade lo explicó sin eufemismos. El objetivo era generar liderazgos en los campamentos que posteriormente pudieran militar en el Frente Amplio. El dinero del Ministerio de Vivienda para programas de habitabilidad se convirtió en el sueldo de los organizadores territoriales del partido. El propio Andrade describió cómo el flujo comenzó. No fue la fundación la que llamó al Estado. ¿Cómo se generó esta asignación de recursos? Buenísimo. Yo creo que eso es súper bueno aclararlo y cómo ocurre esto. Primero es el MIMBU y en particular el Ceremi el que me contacta a mí, y entiendo que también contactó a todas las otras fundaciones nuevas, entre comillas, que participaban de estos convenios. Él me contacta a mí, me conversa de que hay una mala evaluación de las fundaciones anteriores y que van a diversificar las fundaciones para que de esta manera se pueda llevar adelante la gran tarea que se estaba llevando, que las 260.000 viviendas que el ministro Montes había planteado. Él me sugiere esto y yo le planteo de vuelta: mira, ¿sabéis qué? Nosotros no tenemos una experiencia necesariamente en la construcción de infraestructura. Nuestra experiencia está más ligada a trabajos territoriales, a mediación, a poder organizar a la comunidad en torno a distintos temas, resolver, hacer diagnósticos participativos. Ese tipo de elementos eran de nuestra expertise o lo que nosotros como fundación más desarrollamos. No hubo malversación accidental. Hubo un diseño. La utopía de una sociedad sin clases tiene una estrategia. La estrategia tiene un método.
El método tiene una infraestructura, y la infraestructura, cuando no está controlada por el mercado ni por el Estado, vive de los convenios. El 11 de agosto de 2023, Giorgio Jackson renunció al gobierno. Su declaración pública fue esta: me hago a un lado, tras verificar que mi presencia ha sido utilizada por la oposición como excusa. No era una renuncia por responsabilidad. Era una maniobra para desbloquear la reforma de pensiones que la derecha frenaba como condición política. Gabriel Boric lo recibió con estas palabras: Chile primero. Acepto la renuncia de Giorgio Jackson como un gesto de generosidad que ayuda a mejorar el clima político. Andrade y Contreras fueron expulsados de Revolución Democrática. Catalina Pérez enfrenta hoy arresto domiciliario por los hechos investigados. Nadie en el Frente Amplio comentó públicamente los chats que nombraban el sistema. El proyecto FA Fundaciones nunca fue respondido. La narrativa oficial fue manzana podrida. El patrón negado. El propio Andrade, en entrevista en Chilevisión, meses después del estallido del caso, dijo esto. O sea, era algo que sí me avergonzaba mucho a mí. Me avergonzaba desde antes de que la cuestión saliera. Porque sentía esto mismo que ustedes están describiendo. Me sentía muy avergonzado de haber firmado esos convenios. Y me preocupaba un poco más que la gente supiera eso y evitar daño, más gente dañada. Eso sí me preocupaba. No fue un accidente que nadie anticipó, pero el caso Democracia Viva no era una anomalía. El Partido Comunes, otra rama del Frente Amplio, enfrentaba su propio proceso judicial. Karina Oliva, expresidenta de Comunes y candidata a gobernadora en 2021, fue acusada de usar su fundación Chile Movilizado para emitir 3 facturas por 120 millones de pesos por un estudio, que era una copia de un informe de la encuestadora Criteria. Con esas facturas, la campaña cobró reembolso al CERVEL. El dinero fue retirado en efectivo. La tercera llamó al caso el caso cero, porque ocurrió antes que el de Democracia Viva. La Fiscalía pide 7 años de cárcel para Oliva, 2 ramas distintas del FA, 2 regiones distintas, 2 mecanismos distintos, la misma fuente, el Estado, la misma lógica, el proyecto. En octubre de 2024, Íñigo Errejón, el estratega que diseñó el modelo, que RD importó en 2018, renunció a su cargo de diputado en España. El motivo: acusaciones de acoso sexual y violencia hacia mujeres. Lo que hizo el caso especialmente notable es que Errejón había sido uno de los principales impulsores del marco doctrinal de "a la víctima siempre se le cree", el principio de que en casos de violencia o acoso la acusación es suficiente, que exigir prueba adicional es revictimizar. Ese principio funcionó sobre él. No era hipocresía, era física. El método que construyes contiene sus propias trampas. Si diseñas un sistema que castiga sin proceso, ese sistema puede castigarte. Si diseñas un sistema que distribuye recursos según lealtad partidaria, ese sistema puede distribuirte recursos. Y la Contraloría, que no es del partido, puede encontrarlo. En la Escuela Salvador Allende, la formación interna del propio FA, un militante hizo la pregunta que la cúpula nunca respondió. Y bueno, creo que este es el autor más clásico, que creo que muchos hemos leído, afortunadamente, para los que nos gusta Gramsci. Y yo creo que cuando uno lee estos autores que yo les mencioné antes, es como que uno se enfrentara como no hay salida. De hecho, en algunos como activistas de izquierda como que se da, al final de tanto leer estas cosas, como que uno se siente atrapado. No hay salida, estamos en esta lógica racional neoliberal y por lo tanto somos todos parte. ¿Cómo salir? Es imposible. Voy, armo una comunidad, me trato de alejar del sistema, el sistema no se puede cambiar, es el fin de la historia, estamos jodidos. A Lunácharsky, ojalá. Pero yo creo que Gramsci siempre es importante revitalizarlo y sobre todo en el contexto en el que estamos como concepto, como idea, porque
justamente Gramsci es quien nos trajo de los pensadores postclásicos la idea del consenso como el elemento clave que Stuart Hall revitalizó cuando fue el ascenso al neoliberalismo y que yo creo que hoy día tenemos que traer de nuevo a colación para intentar entender por qué, entre otras cosas, ganó Kast, por qué le hace más sentido el PDG en el mundo popular que el Frente Amplio, porque no hay una lógica de engaño ahí. Hay una lógica de consenso que hay que mirar detenidamente e intentar comprenderla a fondo. No hay dominación por la fuerza física, porque el sentido común es como una amalgama. Gramsci decía, es la filosofía de los no filósofos. Ahí tú tienes ciencia, elementos de ciencia que generan un impacto popular, hasta elementos religiosos que generan un impacto popular, y todo es una sedimentación de ideas, donde hay elementos conservadores, pero también hay elementos de buen sentido. Y esa idea fuerza del buen sentido y la hegemonía cultural, creo que a mí me hace caleta de sentido cuando voy a los territorios, a los barrios, o cuando voy a conversar aquí con mis vecinos, que cuando uno conversa de repente con el vecino te salen con algunas ideas que están sedimentadas en el sentido común, muy complejas de asimilar para nosotros, pero a la vez te salen ideas que son súper progresistas a la vuelta de la esquina en la conversa. Es una amalgama de elementos que nosotros debemos saber explotar, y creo que el Frente Amplio lo hizo muy bien en un momento, pero evidentemente hoy día la ola está para otro lado. Pero eso no quiere decir que todo nuestro pueblo esté a la derecha, que haya que insultar o algo así, sino que hay el campo de disputa político, es posible, y Gramsci nos lo abre súper bien. El F construyó una doctrina de transparencia y anticuoteo. Construyó simultáneamente un método para ocupar el Estado con sus propios cuadros. Cuando las dos cosas colisionaron, no fue el FA el que lo resolvió, fue el Estado, la Contraloría, la Fiscalía, la prensa. El FA fue capturado por las instituciones que dijo querer construir. El resultado del periodo Boric, en números: Constitución rechazada con el 62%. Reforma de pensiones diluida. Las AFP siguen operando. Segunda vuelta 2025. José Antonio Kast obtuvo el 58% de los votos. El Frente Amplio tiene hoy 56.253 militantes, más que cualquier partido de la historia reciente de Chile, y una votación en caída libre, organizacionalmente fuerte, políticamente irrelevante. Pero Errejón lo había dicho en 2017. La derrota no es un final, es una fase, y los cuadros están donde él describió. Nicolás Grau, el exministro de Economía que aplicó la doctrina Mazzucato, fue incorporado como fellow al Instituto de Mazzucato en Londres, 2 meses después de dejar el cargo. Giorgio Jackson está en Barcelona haciendo un doctorado. Marcela Ríos dirige una división del Instituto Internacional para la Democracia en Estocolmo, esperando el próximo ciclo electoral. Pero mientras esperan, también están formando. Desde abril de 2025, el Frente Amplio sesiona todos los martes. La Escuela de Formación Política Salvador Allende, con ese nombre, elegido por el partido, reúne semanalmente a militantes de todo Chile. La secretaria de Formación lo anunció así. Compañeros, compañeras, buenas tardes. Un saludo a cada uno de ustedes y agradecerles que el tiempo que se han planificado para estar con nosotros en esta formación. Queremos darles la bienvenida a cada uno de ustedes. Soy Bernarda Pérez, soy la secretaria de formación del partido y hemos generado esta escuela de formación permanente que hemos llamado Salvador Allende, que va a sesionar todo el mes de abril, todos los martes del mes de mayo, en diálogo con el Congreso a partir de elementos doctrinales, diríamos, y de principios partidarios. Los profesores incluyen exministros del gobierno de Boric. Giorgio Bocardo da clases sobre la historia de las izquierdas latinoamericanas. En este periodo, la lección. ¿Qué otros países lo han resuelto de manera más, como lo tiene por ejemplo el Frente Amplio uruguayo, que ha ido y venido del gobierno, pero que ha mantenido cierto anclaje en el mundo popular uruguayo, y así? Entonces, yo creo, para terminar, que en términos de desafío de futuro, creo por un lado que tenemos este dilema en orden de agotamiento del modelo de desarrollo, de esta relación poco clara a partir de estos cambios geopolíticos que están habiendo.
una heterogeneidad también de proyectos en este momento, tanto de los proyectos de extrema derecha, los progresismos y las izquierdas que han logrado mantenerse gobernando, México, Brasil, Colombia, Uruguay, pero también tener atención de un debate poco resuelto de cómo va a resolver la situación venezolana y por supuesto el histórico y incómodo elefante en la habitación, que es de la discusión sobre lo que está ocurriendo en Cuba también. Meses después de la derrota, con Kast ya en la moneda, la presidenta del Frente Amplio cerró el stream oficial del partido con un llamado a sus militantes. La cita que eligió para procesar la derrota es de un entrenador de fútbol. Todos discutiendo, pero también pensando en el futuro. Y a rato yo sé que está costando el día a día. Mucha gente en la calle te dice, pucha, tengo pena, tengo rabia, estoy cansada, mucho de no estoy llegando a fin de mes. Y hay una desesperación. De hecho, la mayoría de los militantes nos están diciendo, ¿qué hacemos ahora? Y yo quiero también hacer un llamado a la esperanza y a la organización. Está difícil, tenemos muchas cosas en contra, pero nosotros partimos haciendo marchas de 100 personas, después de 1000 personas, después llegamos a 1 millón y no estamos siempre acostumbrados a luchar para ganar, y creo que el profe Bielsa nos enseñó muy bien de que no el asalto al poder, la construcción de posiciones permanentes mientras se espera el siguiente ciclo, palabra por palabra, lo que Errejón describió en 2017. Entonces la pregunta real no es ¿el Frente Amplio fue corrupto? La pregunta es ¿qué pasa cuando el método que diseñas para hacer política de otra manera produce sistemáticamente lo que decías combatir? La fronda no fue desplazada, fue reemplazada por otra más joven, sin el oficio para disimularlo, y hoy, en formación.